Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Ricardo de Calidad Productiva Global y Escolarium Academia Online. Vamos a estar trabajando en este video para mostrarte la forma correcta de hacer los análisis de tolerancias para tolerancias de posición, precisamente respecto a planos centrales y respecto a ejes o centros. Este es un tema muy recurrente en el cual muchas veces solicitan este tipo de información, ya que se utiliza equipo que no tiene software de cálculo, pueden hacer mediciones, pueden determinar, digamos, las localizaciones actuales de un plano central o de un eje. Sin embargo, no tienen la manera de asegurar el cálculo y por lo tanto vamos a utilizar una hoja de cálculo que hemos preparado especialmente para hacer los análisis, que también voy a compartir en los comentarios que dejo aquí abajo del video, misma que tú también vas a poder utilizar. En estos ejercicios que vamos a hacer son 5 que vamos a utilizar con la hoja de cálculo precisamente para demostrar el uso de la misma y explicar la forma también en la que se hacen los cálculos y por qué las fórmulas que se utilizan, ya que esto es un tema que muchas veces genera bastante confusión. Entonces vamos a dar inicio, explico rápidamente los 5 ejemplos que vamos a estar abordando. Este primer ejemplo se trata de una placa con 2 ranuras. La posición del plano central de cada una de las 2 ranuras está dada con una tolerancia de 0.1 milímetros, es decir, cada plano medio derivado del ancho de la ranura tiene un par de planos envolventes separados 0.1. Los 3 datums que se utilizan para localizar ambas ranuras, o más bien dicho, para localizar los planos centrales de ambas ranuras, son primero el datum A, este es el datum primario, entonces aquí se muestra con una flecha punteada, esto significa que es la cara posterior a la que estoy señalando en este momento con el láser. El datum secundario es el datum B, aquí está acotado como el ancho de la pieza, lo que significa que en realidad el datum B es el plano medio derivado del ancho de la pieza. Y el datum C es la cara superior, que se muestra acotado aquí, y aquí lo único que define el datum C es la profundidad, digamos, de la ranura. Bien, entonces realmente el único de los 3 datums que afecta el cálculo de la localización del plano central es justamente el datum secundario, es en este caso el datum B. El segundo ejemplo se trata de la misma pieza, nada más que le hemos agregado modificadores de material máximo tanto a la característica de tamaño que estamos controlando, es decir, al plano medio de las ranuras, pero también al datum secundario, el datum B, que como mencionábamos pues es el plano central de la pieza. Ahora entonces ambos tienen modificadores. Voy a regresar al primer dibujo, pongamos la atención en esta parte para comprobar la diferencia. Así estaba el primer dibujo y bueno, pues ahora el segundo dibujo está así. Hay otros 3 ejemplos más. Estos 3 ejemplos son piezas circulares. Esta es una placa con un agujero. La posición del eje central, en este caso la zona de tolerancia, ya no son planos envolventes, sino es un círculo o un cilindro envolvente al punto central. Este punto central está localizado a través de 2 datums, que es el B con una dimensión básica de 20 y el datum C con una dimensión básica de 15. Entonces aquí ya tenemos 2 coordenadas, tanto coordenada en X a partir de esta superficie para localizar este punto a 20 milímetros hacia la derecha y coordenada en Y. Si Y lo tomamos como positivo hacia arriba, entonces las dimensiones o distancias que calculemos a partir de esta cara hacia el centro tendrían que ser con signo negativo, incluyendo la dimensión básica que estoy mencionando en este momento con el láser. El cuarto ejemplo se trata de una placa con un agujero, nada más que ahora los datums han cambiado. El datum A, ya dijimos, es el plano paralelo a la cara que estoy mostrando, no es la cara posterior de la pieza, no tiene ninguna influencia en la localización de este centro. El datum B es este plano central y el datum C es esta superficie. Por lo tanto, la intersección del datum B, que es este plano central, y el datum C, que es esta superficie, nos genera este punto u origen para las coordenadas. Entonces, todo lo que sea a partir de este plano hacia la derecha, ¿verdad?, es X positivo y hacia la izquierda sería X negativo. Y todo lo que es de esta superficie hacia abajo va a ser Y negativo. Y de ahí hacia arriba, pues tendría que ser Y positivo. Y finalmente, el quinto ejemplo
está dado en la misma pieza con los mismos datums, con la diferencia de que le hemos agregado al datum B, le hemos agregado un modificador de frontera de máximo material. Regreso al ejemplo anterior para ver la diferencia. Aquí en esta parte, aquí no teníamos esa frontera, y en el ejemplo final, pues estamos viéndolo acá, tenemos precisamente esta frontera. Bien, vamos a empezar entonces la explicación. Me regreso al primer ejemplo rápidamente y decimos lo siguiente. Queremos evaluar si una pieza de producción normal cumple con la tolerancia de posición marcada en este cuadro de control. Para lo cual, lo primero que tendríamos que hacer es sacar los tres datums. Supongamos entonces que la cara posterior la tocamos en una gran nube de puntos, y con los tres puntos más altos se genera un plano de referencia para sentar la pieza sobre un plano paralelo a la pantalla. Digamos que es la referencia del datum A. El datum B, entonces, aquí está marcado como el plano central derivado del ancho de la pieza con esta dimensión. Entonces, en este caso tocaríamos puntos opuestos midiendo el ancho en diferentes localidades, y para cada lugar donde hayamos medido el ancho de la pieza vamos a sacar el punto central. Entonces, con esa nube de puntos medios nosotros vamos a generar un plano de ajuste para la generación del plano datum B. Entonces, ese plano datum que se genera sería mi plano datum B, que lo estoy marcando en este momento con el láser. Y luego el datum C, haríamos lo mismo en estas superficies de aquí. Con los puntos más altos generamos otro plano de referencia que tendría que ser perpendicular al plano previo, al plano B, y a la vez este fue perpendicular al plano A. Muy bien, ya tenemos los tres datums. Ahora sí, con los datums que tenemos vamos a poder entonces medir el ancho de la ranura. Por ejemplo, para la ranura derecha, y luego lo haríamos para la ranura izquierda. Mediríamos igual puntos opuestos para determinar el ancho de la ranura, y con esto sacaríamos una nube de puntos medios evaluando el ancho en diferentes secciones de la ranura. Ok, ahora lo que tendríamos que hacer con esa nube de puntos medios es definir o determinar la distancia, digamos, de estos puntos respecto al plano datum B, que sería este. Vamos a suponer que la distancia más lejana de estos puntos respecto a este plano para la ranura derecha es de 10.045, es decir, un poquito más de 10. Y para la ranura izquierda hicimos lo mismo, sacamos una nube de puntos medios, y la distancia más lejana hacia la izquierda vamos a suponer que fue de 9.945. El signo negativo, recuerden, corresponde al hecho de que todo lo que tenga que ver con el datum B hacia la derecha sería positivo, y hacia la izquierda tendría que ser en X negativo. Entonces, la distancia de la ranura por el lado izquierdo sería 9.945. Con estos datos, con esta información, entonces, para la ranura derecha, vamos a decir, esta es la posición verdadera o posición teóricamente perfecta, definida por el dibujo con una dimensión básica con respecto al datum B. Entonces, le dijimos la distancia del punto más distante que resultó de evaluar los planos o los puntos medios de la ranura, me dio 10.045, como lo mencionábamos en la página anterior. Entonces, el error que hay entre 10.045, que es la dimensión real obtenida de una medición, y la dimensión básica dada en el dibujo de 10, esa distancia o esa diferencia es justamente 0.045. ¿Ok? Lo único que hicimos fue a 10.045 le restamos 10. Y claro, entonces, a partir del plano teóricamente perfecto, es decir, a partir de la posición verdadera que la estoy marcando con el láser en este momento, existe una desviación hacia la derecha de 0.045 del punto más distante. Hemos convertido o hemos transformado esta distancia de 10.045 respecto al datum B, lo hemos convertido en una distancia respecto a la posición verdadera. Esa distancia es de 0.045. Pero como la tolerancia, voy a regresar al dibujo anterior, es simétrica respecto a la posición verdadera, entonces lo que tengo que hacer es convertir esta distancia hacia la derecha respecto a la posición verdadera, convertirla en el doble de la misma. Por lo tanto, la multiplicamos por 2, y esto nos da que la tolerancia realmente ocupada por la ranura derecha respecto a la posición verdadera es de 0.090.
Ahora, si regreso al dibujo, me voy a dar cuenta que la posición o el error de posición máximo permitido, es decir, la separación entre estas dos líneas rojas es de 0.1. Entonces, si eso lo ponemos o lo acotamos en nuestro dibujo, podemos decir que el máximo error permitido es de 0.1. Es lo que muestra el dibujo en el marco de control. Repito, aquí estamos hablando justamente de esta distancia. Entonces, podemos afirmar que efectivamente nuestra ranura del lado derecho, ¿verdad? El punto más distante aún así se encuentra dentro de una tolerancia que es menor a la tolerancia permitida por el dibujo. Por lo tanto, podremos afirmar que el dibujo confirma que la pieza que estamos midiendo en este momento por la ranura derecha es correcta. Entonces, aquí en este sentido, para la ranura izquierda, lo que vamos a hacer es hacer un diagrama similar. Decimos, ok, la distancia de la posición verdadera es de 10, dada con la dimensión básica del dibujo, pero la distancia medida realmente para la pieza actual fue de 9.945. Entonces, el error, hacemos lo mismo, vamos a calcular el error restando a 9.945 negativo, le vamos a restar 10 hacia la izquierda, 10 negativo igual. Entonces esta resta nos resulta 0.055. O sea, significa realmente que el punto más distante se encuentra desviado 0.055 milímetros con respecto a la posición verdadera de la ranura izquierda. ¿Ok? Haciendo lo mismo, multiplicando esta distancia por 2, nos permite a nosotros calcular cuál es la tolerancia total que estamos ocupando. Entonces, en este caso, 0.055 por 2 nos dice que ocupamos una zona de tolerancia de 0.11. El máximo error permitido, según el dibujo, pues es exactamente de 0.1. Es el mismo caso que estábamos viendo para la ranura del lado derecho. Entonces, si nosotros dibujamos esa zona de tolerancia de 0.1, nos damos cuenta que nuestro plano central o nuestros puntos medios derivados del ancho de la ranura izquierda estarían fuera de la zona de tolerancia permitida. Esa es la razón por la cual hemos colocado justamente este valor en condición negativa. Voy a hacer uso ahora voy a regresar a la ranura derecha y voy a hacer uso de esta información para explicar la tabla de Excel que hemos creado precisamente para los cálculos de este tipo de problemas. Entonces vamos a suponer entonces que vamos a utilizar esta tabla de Excel de la manera siguiente. Bien, aquí tenemos la tabla de Excel justamente y vamos a empezar aquí en las pestañas inferiores. Vemos que hay dos casos, plano central y eje o centro. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos trabajando es justamente un plano central. ¿Qué tipo de característica de tamaño estamos controlando? Son ranuras, ¿ok? Entonces, las ranuras son características de tamaño internas. Entonces, seleccionamos en este menú desplegable, seleccionamos interno. ¿Cuál es el símbolo de la condición de material? Bien, para el primer ejemplo, ¿verdad? El símbolo de la condición de material es RFS. Es decir, no importa el tamaño de la característica. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que realmente lo que estamos haciendo aquí es considerar que esta tolerancia geométrica no tiene modificador de material. Entonces esto se dice que es RFS, por lo tanto no importa en qué tamaño se fabrique la ranura, la tolerancia del plano central es de 0.1 siempre. Continuando entonces, el límite inferior de especificación. Para esto vamos nuevamente a nuestro dibujo y vemos que es 9.85. El límite inferior de la tolerancia de tamaño de la ranura es de 9.85 y el límite superior sería 10.15. 9.85 y 10.15. Llevamos eso entonces a nuestra tablita de Excel y decimos límite inferior de especificación 9.85, límite superior 10.15. Si se dan cuenta, estas dos celdas que estamos usando en este momento
no tienen menú desplegable porque son datos que yo debo de tomar directamente del dibujo para poder llenar la información que nos solicitan estas dos celdas. Tolerancia geométrica especificada. Volvamos nuevamente al dibujo y nos dice que la tolerancia geométrica especificada es de 0.1. Colocamos ese valor aquí. Vamos a suponer que el tamaño actual de la característica, este valor puede ser el valor realmente medido, obtenido de la dimensión del ancho de la ranura. Vamos a suponer que casualmente nos da 9.85. En este momento, pues esto es un dato que también tendríamos que sacar de las mediciones. Si se fijan, ya aquí hice un cálculo del bonus. ¿Por qué el bonus lo calcula como 0? Bueno, resulta que si el modificador es RFS, definitivamente de inmediato no hay bonus. La única tolerancia geométrica permitida es la que está escrita en el marco de control y en este caso sería 0.1. Ahora vámonos a lo que sería la característica datum. Vamos de nuevo al dibujo, revisamos el dibujo. Dijimos que el datum B es el datum que afecta la localización de los planos centrales de ambas ranuras. Por lo tanto, el datum B pues es una característica de tamaño cuyo tamaño mide 39.85 a 40.15. ¿Okay? Es una característica de tamaño externa. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a llenar esa información. Característica de tamaño externa. Empezamos entonces y decimos el datum es esta zona azul. Toda esta zona azul es para el datum. Tipo de característica datum es externa. ¿Okay? Símbolo de la frontera de material, en este caso es RMB. No importa la frontera de material, es decir, no tiene modificador. Esto lo podemos comprobar rápidamente aquí en este cuadro de control. A pesar de que aquí hay un cuadro de control para el datum, estamos controlando la posición de la ranura y volvamos a nuestra atención hacia esta celda, donde aquí nos dice que el datum B lo estamos considerando sin modificador, es decir, en condición regardless of material boundary, no me importa su frontera de material. Esa es la razón por la cual estamos escogiendo RMB. Luego, antes de pasar a la tabla, vamos a ver que aquí tenemos que la dimensión, digamos, la ranura de tamaño más pequeño es 39.85 y la más grande sería de 40.15. Entonces ponemos tipo de datum es secundario, límite inferior 39.85, límite superior 40.15. Ok, seguimos hacia la derecha. Tolerancia geométrica especificada en el datum es 0.05. Vamos a revisar eso de dónde sale. La tolerancia geométrica de la característica datum, esta es de 0.05. Bien, tamaño actual de la característica. Vamos a suponer que el ancho de la pieza, pues en este momento fuera de 40.15. ¿Ok? Bien, ahora, como también el modificador de material que utilizamos es RMB, tampoco va a haber corrimiento en el datum. Es decir, físicamente vamos a tomar en cuenta que al no haber modificador en esta casilla, suponemos entonces que vamos a centrar la pieza en un par de mordazas ajustables que se cierran simultáneamente sobre estas dos caras, haciendo entonces que el plano central derivado del ancho al que venga fabricada la pieza siempre va a estar localizado justamente en el plano central de este dispositivo que estoy mencionando. Entonces la pieza no tiene juego lateral o movimiento o corrimiento lateral sobre este plano central. Es la razón por la cual no hay corrimiento en el datum. Entonces regresamos a la tabla y vamos a revisar precisamente que el corrimiento en el datum no existe porque aquí no tengo modificador. Y esa es la razón por la que el corrimiento no aparece. ¿Ok? Ahora sí, vamos a sacar la distancia, como mencionábamos, para la ranura. Entonces vamos a sacar la distancia de la ranura, digamos por el lado derecho, la distancia en X. Es la distancia que vamos a colocar en esta celda y la distancia básica del dibujo la colocamos en esta celda anterior. Vayamos entonces así a nuestro dibujo y decimos
que la distancia, ¿verdad? En X, ¿verdad? Vamos a trabajar primero con la ranura derecha y luego trabajamos con la ranura izquierda. La distancia en X para la ranura derecha es 10.045 y la distancia básica es 10. Entonces ponemos 10.045 y 10. Vamos entonces a nuestra tabla nuevamente y decimos dimensión básica 10 y dimensión medida 10.045. ¿Ok? Y entonces automáticamente me dice, mira, estás ocupando una tolerancia de 0.090 cuando tienes una tolerancia de 0.100 o 0.1 permitido. Por lo tanto, estás dentro de la zona de tolerancia. Justamente esto es lo que habíamos obtenido en el cálculo de la ranura derecha. Es justamente este valor. 0.090, estamos dentro de 0.1. Ahora vámonos para la ranura izquierda. Lo único que tendríamos que cambiar aquí para la ranura izquierda sería el valor de la distancia que vamos a utilizar para la ranura izquierda. En este caso es una distancia hacia la izquierda de 9.945, ¿ok? Y la dimensión básica es de 10. Todo es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces vamos a cambiar nada más esos valores aquí con negativo. 9.945 y aquí vamos a poner un 10 también básico pero hacia la izquierda negativo. Y aquí nos dice estás ocupando una tolerancia de 0.110. La tolerancia permitida que debes de ocupar no puede ser mayor de 0.100. Estás fuera de zona de tolerancia. Si esto lo revisamos en nuestro dibujo, por supuesto aquí está, 0.110, estoy fuera de 0.9. ¿Okay? Bien, ahora vamos a continuar ahora en este segundo ejemplo. Lo que estamos haciendo es colocar modificadores de material tanto para la característica controlada como para el dato. Es decir, ahora esta tolerancia va a tener un bonus siempre y cuando el ancho de la ranura se aleje de la condición de máximo material. Recordemos que la condición de máximo material es la ranura más cerrada porque es cuando la pieza pesa más, es decir, cuando mida 9.85. Entonces vamos a suponer que la pieza mide 9.85 precisamente, entonces pues en este caso la tolerancia seguiría siendo de 0.1, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría bonus, ya que la dimensión no es diferente de condición de máximo material. La dimensión sería 9.85. Esto es obviamente habiendo medido la pieza. Entonces, si la pieza medió de ancho 9.85, pues ese es el valor que vamos a colocar en nuestra tabla. Entonces vamos a la tabla y decimos el tamaño de la característica sería 9.85. Por esa razón aquí no aparecería bonus. Si yo pusiera un tamaño diferente, por ejemplo 10.15, por supuesto que va a aparecer un bonus, ¿ok? Bueno, entonces decíamos, vamos a suponer que realmente mide 9.85. Seguimos con los datos, sería una característica de tamaño externa. Ahora sí el modificador ya no es RMB, ahora el modificador es de frontera máximo de material para el datum B. Frontera de material máximo, ¿okay? Es la razón por la cual estamos usando ese modificador en nuestra tabla. Entonces ahora sí, la tabla, aquí le ponemos esto, sigue siendo un datum secundario. El ancho del datum B sigue siendo mínimo 39.85, máximo 40.15. Nos estamos refiriendo precisamente al ancho de la pieza, que es el datum B del cual se deriva el plano datum central. Entonces 39.85 hasta 40.15 y su tolerancia geométrica es de 0.050. ¿Okay? Entonces vamos a la tabla y decimos tolerancia geométrica, movemos un poquito a la derecha esto, 0.050. Tamaño actual de la característica, vamos a suponer que el ancho de la pieza es de 40.15, ¿ok? Y decimos, ok, corrimiento del datum se calcula inmediatamente. Si el ancho es 40.15, es el límite superior, y el límite inferior es 39.85 y estamos en frontera de máximo material, la frontera de máximo material es 40.15, pero ya estamos en ese tamaño 40.15, es decir, si el ancho de la pieza es de 40.15 y aquí vamos a meter un par de superficies que estarían separadas 40.15 más 0.05, o sea 40.20, entonces en este caso el corrimiento en el datum sería de 0.05. Este es el valor de corrimiento en el datum, 0.05. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. La distancia de la ranura derecha básica es de 10 y la distancia real medida es de 10.045 para la ranura derecha. ¿Ok?
Entonces, en este caso, pues lo que estamos haciendo realmente, decir, ok, para la ranura derecha tengo una distancia de 10,045, la distancia básica es de 10, eso lo colocamos en nuestros datos en la tabla, 10,45 medida, distancia básica de 10, y nos dice lo siguiente, estamos dentro de tolerancia, ¿por qué? Estamos ocupando una tolerancia de 0.090 cuando la tolerancia permitida es de 0.15, es decir, es lo mismo que dice aquí. Estamos ocupando una tolerancia de 0.090 cuando la tolerancia permitida para este ejemplo sería de 0.15. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué pasaría con el caso de la ranura izquierda? Bueno, pues para la ranura izquierda lo que vamos a hacer es modificar solamente la distancia del punto con respecto al plano datum, que es de 9.945 hacia la izquierda. Todos los demás valores se conservan igual, entonces vamos a la tabla y decimos 9.945, 9.945 hacia la izquierda, con una distancia básica de 10 negativo también. Y nos dice estamos dentro de tolerancia. ¿Okay? Esto significa que estamos ocupando una tolerancia de 0.110, pero la tolerancia permitida es de 0.150. ¿Okay? ¿De dónde sale el 0.150? De la suma de corrimiento de datum, 0.050, más el bonus, 0, más tolerancia geométrica permitida, 0.100. Entonces, 0.100 más 0, 0.100 más 0.050, 0.150. Esa es la tolerancia permitida. ¿Okay? Por lo tanto, si vamos al ejemplo gráfico, pues nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos ocupando una zona de tolerancia de 0.110 cuando estamos permitiendo una tolerancia de 0.150. ¿Okay? Mismos valores que tiene nuestra tabla. Vamos al ejemplo que sigue, ¿verdad? El ejemplo que sigue ya es la pieza con agujero circular. En este caso, la zona de tolerancia ya no son planos medios, sino es un círculo, como lo vemos aquí. Entonces vamos a suponer, esta es una pieza plana que tiene un agujero, y los datums, como mencionamos en un principio, los de localización son el B y el C. ¿Okay? Con respecto a B tengo 20 milímetros y con respecto a C tengo 15 milímetros. Entonces, el origen de coordenadas es este punto, hacia la derecha es X positiva, hacia atrás sería X negativa, y hacia arriba Y positiva y hacia abajo Y negativa. Entonces, la localización de este punto respecto al origen de coordenadas, es decir, respecto a los datums, dicho de otra manera, la localización de este punto en una pieza que fue medida con respecto a estos datos sería en X 20.05, entonces un poquito más que 20, y en Y negativo 14.94, o sea un poquito menos de 15. Entonces quiere decir que en este cuadrante por aquí así debe de estar el centro del agujero real que estamos midiendo. La pregunta es, este centro que se va a generar con estas dos coordenadas está dentro de esta zona de tolerancia de 0.1. Esa sería la pregunta. Y obviamente esta zona de tolerancia aquí también tiene un modificador de material, podría no tenerlo, pero eso simple y sencillamente pues en la tabla se lo quitaríamos, ¿no? Entonces vamos a llevar estos datos a la tabla para poder pues hacer los cálculos, y por supuesto vamos a suponer que el diámetro actual del agujero es de 11.85. O sea, el agujero estamos casualmente midiendo una pieza cuyo diámetro está en 11.85. Recordemos que 11.85 es la condición de máximo material. Entonces para este ejemplo pues no va a haber bonus. ¿Okay? Bien, entonces vamos a la tabla, y en la tabla vamos a vaciar esos datos. Entonces nos vamos a la tabla, nos cambiamos de pestaña, ya no vamos a usar plano central, ahora vamos a usar eje o centro. ¿Ok? Característica de tamaño, empezamos aquí a la izquierda de la tabla. Tipo de característica de tamaño es un agujero, es característica interna. Símbolo de la condición de material es MMC, es una M. ¿Ok? Límite inferior, vamos entonces a nuestro dibujo y decimos que es de 11.85, y el límite superior 12.15. Entonces límite inferior 11.85, límite superior 12.15. Tolerancia geométrica especificada para la característica que estamos controlando, es decir, 0.1. Entonces
Entonces colocamos ese valor aquí, 0.1. Tamaño actual de la característica. Según el dibujo decía que era 1185. Esto es un dato ya medido físicamente, ¿no? Entonces aquí dice la nota que es de 1185. Es el valor que estamos colocando precisamente. El bonus que nos resulta es 0. ¿Por qué razón? Bueno, porque la tolerancia geométrica del punto 1 está especificado en máxima condición de material. La máxima condición de material es 1185. Y por supuesto que la pieza casualmente mide 1185 de diámetro. Por lo tanto, la tolerancia que le aplica es 0.1. No hay bonus, no crece, se mantiene en 0.1. Esta tolerancia puede cambiar, por supuesto, si el tamaño de la característica controlada se aleja de 1185. Vamos a suponer que midiera 12.15. Entonces el bonus va a ser 0.3 en este caso. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre el agujero actual, que es 12.15, y el agujero en máxima condición de material, que es 11.85, esa diferencia es 0.3. Pues esa diferencia de 0.3 se llama bonus, y ese bonus se le va a sumar a esta tolerancia, y eso va a dar la tolerancia permitida, que la vamos a poder ver aquí a la derecha como 0.4. ¿Okay? Bien, entonces, hasta aquí. Vamos a regresar este valor, como decía el dibujo, que era 11.85. En este caso no va a haber bonus. Esto es para hacer nada más compatible con el ejemplo gráfico que estamos viendo y hacer comparación de números. Pero repito, estos valores pueden cambiar dependiendo del valor que hayamos medido físicamente ya en la pieza. Seguimos ahora con los datums, y para ello decimos lo siguiente. Fíjense bien, vámonos al dibujo nuevamente. Las características datum son de superficie, ambas son superficies. Entonces en este caso pues lo que vamos a hacer es colocar superficie. Decimos entonces característica datum son superficies. Cuando son superficies pues decimos no tienen tamaño, ¿verdad? Tipo de datum, pues uno es primario y otro secundario, pero como no tienen tamaño realmente no va a haber ninguna importancia en las condiciones de tamaño de la característica datum. Pero como son superficies no tienen tamaño, entonces en este caso pues les vamos a poner tamaño 0, ya que las datums B y C, que son los de localización, no tienen tamaño, ya que son superficies ambos, ¿no? Entonces vamos a colocar 0 en ambos tamaños, ¿no? Para la condición de tamaño. Entonces la especificación es 0 y 0, ¿ok? Tolerancia geométrica especificada para el datum. Tampoco tienen tolerancia geométrica, en este caso ninguna de las dos superficies, ¿ok? Y luego dice, tamaño actual de la característica, no hay, son superficies, ¿ok? Bien, entonces, vamos a tomar ahora los datos para la dimensión en X, y luego los datos para la dimensión en Y. Dimensión básica en X y distancia medida en X, ¿ok? Entonces, dimensión básica en X sería 20 y distancia medida en X 20.05, ¿ok? 20 y 20.05. Vamos a la tabla y colocamos esos valores. 20 y 20.05, ¿ok? Bien, ahora, dimensión en Y. La dimensión en Y sería, según el dibujo, sería menos 15, y esa es la básica. Y la dimensión real obtenida para la pieza real fue menos 14.94. Vamos a la tabla. Menos 15, menos 14.94. Bien, ahora nos está diciendo lo siguiente. Estamos ocupando una zona de tolerancia de diámetro 0.156. Ahorita explicamos las fórmulas. Cuando la tolerancia permitida es de 0.10. Esto vamos a compararlo rápidamente con la tabla y regresamos para explicar estas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces decimos, estamos en 0.156, estamos fuera de 0.10, ¿ok? 0.156. Entonces aquí dice, estás ocupando una tolerancia de 0.156 y lo que se te permite es de 0.10. Estás fuera. Vamos entonces a regresar al dibujo para explicar realmente de dónde salen estos valores o por qué esta fórmula de cálculo. Fíjense, regreso un poco hacia acá, vamos hacia atrás tantito y decimos lo siguiente. Este es el datum B, este es el datum C. Contra el datum B tengo una dimensión básica de 20 y contra el datum C una dimensión básica de 15 hacia abajo, 15 negativo. ¿Okay? La dimensión de este punto es contra
B, es decir, en X es 20.05, es este valor. Y en Y, es decir, contra el datum C es negativo, es 14.94. Muy bien, eso me da las coordenadas de este punto respecto a los datums, ¿ok? Ahora, voy a transformar estas coordenadas respecto a los datums, la vamos a convertir en coordenadas respecto a la posición verdadera, la cual es este punto. Digamos que es el centro de mi zona de tolerancia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que, por definición, la tolerancia permitida, ¿verdad?, es la tolerancia geométrica del dibujo, que es 0.10. Y como no había bonus en nuestro ejemplo, porque la característica estaba fabricada en condición de máximo material, a pesar de que había modificador de máximo material en el cuadro de control, el bonus no existe. Entonces, la tolerancia permitida es solamente de 0.10. Aquí está, dado que el diámetro del agujero es máxima condición de material, el agujero más cerrado, no hay bonus, entonces la tolerancia permitida es solamente la que está marcada en el marco del 0.10. Ahora, esta distancia que hay de este punto respecto a la posición verdadera en X va a ser 20.05 menos 20. Entonces eso me va a dar esta distancia, nada más. O sea, de aquí a aquí. 20.05 menos 20. Esto me da 0.05. Esto es con respecto al datum B, es decir, en X. Y con respecto al datum C, es decir, en Y, hacia abajo, voy a calcular lo siguiente. 14.94 negativo menos 15 negativo, ¿ok? Entonces eso me va a dar esta distancia, ¿okay? Entonces en Y sería 14.94 negativo menos 15 negativo, y esto me da 0.06. Si se dan cuenta, aquí se ha formado un triángulo rectángulo, un cateto es 0.05 en X, el otro cateto es 0.05 en Y. Ahora lo que nos interesa es saber cuánto mide la hipotenusa, es decir, la distancia que hay de este punto a la posición verdadera. Y esa distancia, pues es simple y sencillamente por teorema de Pitágoras, el cateto en X al cuadrado más el cateto en Y al cuadrado, que es lo que estamos marcando aquí, ¿verdad? Y el resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para quitarle el cuadrado a este valor de la izquierda de la ecuación. Entonces le sacamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada a todo lo del lado derecho de la ecuación, y el resultado es 0.05 al cuadrado más 0.06 al cuadrado. La suma de los cuadrados, le sacamos la raíz cuadrada y nos da que este valor es de 0.078, es la hipotenusa. Si se dan cuenta, esto realmente es un radio de este punto al centro de la posición verdadera. Lo cual, si yo me interesa saber cuál es este diámetro, pues lo multiplicamos por 2 y nos dice que estamos ocupando una tolerancia de 0.156 cuando deberíamos estar ocupando una tolerancia de 0.10, ¿ok? Esa es la razón por la cual aquí nos muestra esto en rojo en el ejemplo, y ya en la tabla pues es lo mismo que nos está arrojando los datos de la tabla. Aquí está, 0.156, estamos fuera, ¿verdad? Por eso está en rojo. Y lo permitido es de 0.100 nada más, ¿ok? Bien, ahora vamos a regresar a nuestro dibujo, ¿verdad? Y vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo que sigue es este. En este ejemplo la placa es la misma, nada más que ahora el datum B, en lugar de ser la cara izquierda, ahora es el plano central derivado del ancho de la pieza. El datum C sigue siendo la cara de arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevar la información de este dibujo a nuestra tabla. El ancho de la pieza va a ser 40.15, sigue siendo lo mismo. El diámetro del agujero va a ser 11.85. Vámonos entonces a dar cuenta que el datum B no tiene modificador, pero sí lo tiene la tolerancia geométrica. Entonces vámonos a la tabla y veamos qué cambios hay que hacer ahí. Bien, vámonos a la izquierda. Decimos, sigue siendo característica de tamaño interna, está en máxima condición de material, el límite de especificación inferior y el superior es el mismo, la tolerancia geométrica no cambia, sigue siendo 0.1, el tamaño del agujero es 11.85, ok, y hasta aquí terminamos. La celda gris es una celda protegida, de una vez lo menciono, se lo olvidé mencionar, no la puedo cambiar, y lo hicimos precisamente porque esta es una ecuación
y para no alterar la funcionalidad de la hoja, pues esta quedó protegida. Todos los demás valores están desprotegidos y se pueden modificar, por supuesto conforme a los datos de un dibujo. Ahora vámonos con el datum. Ahora en la superficie, el datum pues, secundario en cuestión, ¿verdad? Es una característica externa, es el ancho de la pieza. Tiene modificador de material, en este ejemplo no lo tiene, vamos a ver. No lo tiene, no tiene modificador de material. El ancho va a ser de 40.15, ¿verdad? Mide 39.85 a 40.15 y la tolerancia geométrica es de 0.05. Pero aquí, repito, no hay modificador de material. Bien, entonces vamos a la tabla. Entonces decimos, es un datum secundario, sí. El límite inferior de especificación es 39.85. El límite superior es 40.15. Tolerancia geométrica 0.05. Tamaño actual de la característica 40.15. Ahora los datos. Para X, la dimensión básica es 0, ¿verdad? Y la distancia medida en X, aquí sí cambia. Vamos al dibujo. Fíjense bien, acuérdense que ahora el datum B es esta línea y se desvió tan solo 0.045. Se desvió respecto al plano central. Entonces, en este caso, recuerden que el datum B es el plano medio derivado del ancho de la pieza. Aquí está, lo recordamos, aquí está. Es este plano medio. Entonces, la coordenada del punto real en X es tan solo 0.045 desviado hacia la derecha. ¿Ok? 0.045 desviado hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar ese valor en la tabla. En Y vamos a revisar los valores de Y según el dibujo. En Y tenemos dimensión básica 15 negativo y el tamaño real 15.04. ¿Ok? Entonces 15 y 15.04. Vamos a la tabla. Ahí están los valores. ¿Ok? ¿Y qué me dice? ¿Con qué me reporta la tabla? Me dice, mira, estás ocupando una tolerancia de 0.120 cuando deberías ocupar una tolerancia de 0.100. Veamos el dibujo que dice. Estás ocupando 120 cuando deberías estar ocupando una tolerancia de 0.100. Aquí la explicación es exactamente la misma que en el caso anterior, con la salvedad de que el datum B no es la cara izquierda, sino es el plano medio de la pieza, que sería este que estoy señalando con el láser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo mido la posición real del agujero, me dice que la desviación en X respecto a este plano central es de 0.045. La desviación en Y respecto a la cara superior, que es el datum C, es de 15.04 negativo hacia abajo. Entonces, calculamos, esta distancia es 0.45 menos 0, pues es 0.045 hacia la derecha. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? En Y tenemos menos 15.04 menos 15 me da 0.04 hacia abajo, negativo. Entonces quiere decir que las coordenadas de este punto respecto a la posición verdadera son positivo 0.045 y negativo 0.04. ¿Okay? Esto elevado al cuadrado igual 0.045 al cuadrado más 0.04 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada, nos da 0.060. Esto por supuesto es en radio, pero como lo que me interesa es el diámetro, esto lo multiplicamos por 2 y me dice estás ocupando una tolerancia geométrica de 0.12 cuando deberías de estar ocupando una tolerancia de tan solo de 0.10. Vamos al último ejemplo, el cual es también la misma pieza, solamente que ahora le estamos agregando también al datum. Fíjense bien, en el caso anterior el datum no tenía modificador, ¿verdad? Ahora sí lo tiene, aquí está, lleva un modificador el datum. Y bueno, lo que vamos a estar cambiando en este momento es justamente lo siguiente. Vamos a la tabla nuevamente, le vamos a agregar modificador al datum. Los tamaños no van a cambiar, los tamaños siguen siendo los mismos que teníamos, ¿verdad? Entonces esos no van a cambiar y lo único que vamos a agregar es un modificador al datum. Entonces, por supuesto, si el tamaño actual es 40.15 para el datum, entonces va a haber un corrimiento, fíjense bien, la frontera que se tiene que generar aquí por ser un datum secundario tiene que ser la condición virtual de esta característica de tamaño. Entonces, máxima condición de material es la pieza más grande, 40.15, más tolerancia geométrica, 0.05. Entonces, aquí en este caso, en lugar de tener mordazas que se cierran sobre el ancho de la pieza,
Al tener frontera de máximo material, vamos a tener dos placas fijas separadas por la condición virtual, que es la que vamos a calcular, 40.15 más 0.05, 40.20. Bien, entonces quiere decir que esta pieza está anidada dentro de dos placas paralelas cuya separación es de 40-20. Pero como la pieza tiene un ancho de 40-15, entonces tiene un juego de 0.05. ¿Okay? Ese juego va a aparecer como corrimiento en el dato. Bien, entonces vámonos a modificar. La característica de tamaño sigue siendo interna. El modificador sigue siendo M. Los tamaños del agujero no cambian. La tolerancia es la misma. El tamaño del agujero físico medido es el mismo. Supongamos que así sucedió, ¿verdad? Y luego el datum sigue siendo externo. Ahora está en condición de máximo material, ¿verdad? Es un datum secundario. Por lo tanto, aquí ya nos está dando el corrimiento del datum que calculamos, 0.05. Con todo esto, supongamos que los valores reales medidos de la posición del agujero de una pieza real sigue siendo 0.045 desviado a la derecha y 0.04 desviado hacia abajo, ¿no? Entonces, esto corresponde justamente a lo que estamos viendo aquí en esta parte del dibujo. Tenemos 0.45 a la derecha y 15.04 hacia abajo. Con respecto a 15 me da una desviación hacia abajo de 0.04. ¿Okay? Entonces esto igual elevado al cuadrado, toda esta distancia elevada al cuadrado nos dan una zona de tolerancia de 0.12 ocupada. Pero la tolerancia permitida va a ser de 0.15. Porque la tolerancia permitida ahora es más grande que la que se permitió en el caso anterior. Este es el caso anterior. La tolerancia permitida era de 0.10, ¿verdad? Pero ahora la tolerancia permitida va a ser de 0.15. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la tolerancia de 0.10 más el corrimiento del datum de 0.05. ¿Okay? Entonces por eso la tolerancia permitida en este caso es más grande. Todo simple y sencillamente por haber utilizado el corrimiento en el datum aquí. Eso fue el cambio, lo que marcó la diferencia. Esta tablita la vamos a incluir aquí en la descripción del mismo video. Vamos a incluir un vínculo para que ustedes puedan pasar a descargar esta tabla misma y bueno, pues la puedan utilizar conforme al ejemplo que hemos visto. Y claro, cómo se da esta situación, cómo se puede utilizar esta condición de máximo material, mínimo material, sin importar la frontera de material, etcétera. Cualquier tipo de modificador en la característica o en los datums, como M, L o sin símbolo, y cualquier tipo de tolerancia, ya sea en planos medios o ya sea en ejes o centros de agujeros. Todo ello puede ser calculado si ustedes miden físicamente una pieza, sacan los datums, es decir, los tamaños de las características, los tamaños de la característica datum, la desviación o la localización del plano o el eje respecto a los datums. Con eso es suficiente para que ustedes utilicen esta tabla y puedan con ello calcular si está o no está cumpliéndose con la tolerancia del dibujo en este caso, ¿no? Bien, mi nombre es David Ricardo, Calidad Productividad Global. Espero que este video pues te haya sido de bastante utilidad. Te invito que si no te has suscrito, te suscribas a este canal. Estamos posteando con cierta frecuencia videos que tienen que ver con varios temas. Ahorita estamos muy enfocados en la parte de tolerancias geométricas, pero próximamente estaremos cambiando hacia otros temas que tienen que ver con diseño, ingeniería, calidad, control de procesos, sistemas de medición y situaciones similares. Entonces, pues te dejo y pues activa la campanita. Si es necesario que tú conozcas gente que le pudiera interesar, compártele este video, compártele el vínculo a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir en contacto. Te agradezco bastante que hayas llegado hasta el final del video y por supuesto, pues ya sabes, estamos a tus órdenes. Cualquier duda que quieras puedes dejarla ahí abajo. También te dejo aquí arriba otros vínculos a otros videos que están relacionados, que habla de tolerancias geométricas con modificadores de material y sin modificadores de material. Bueno, pues hasta la vista, nos estamos viendo y pues muchísimas gracias. Hasta luego.